En 2019, Nayib Bukele fue electo presidente de El Salvador a raíz de un discurso de cambio y esperanza hacia un pueblo que durante décadas había sido azotado por la violencia, la pobreza y la corrupción. Apoyado en un carisma ensordecedor, el uso magistral de las redes sociales y toda la familia Bukele alineada detrás de él, Nayib ha transformado la realidad de El Salvador 180 grados. En menos de 4 años, aumentó la inversión extranjera, mejoró la infraestructura y ha puesto en la cárcel a miles de personas, transformando a El Salvador, del país más peligroso de toda Latinoamérica, al más seguro de ellos. ¿Es Nayib Bukele El Salvador o este es el comienzo de una dictadura? Por lo pronto, los salvadoreños se muestran entusiastas, alegres, muy esperanzados, ansiosos de un futuro provisorio que sienten que se han ganado. Hoy veremos cómo El Salvador, de la mano de Nayib Bukele, pretende convertirse en toda una superpotencia. O veremos la cruda verdad detrás del plan de El Salvador para volverse increíblemente rico. Suscríbete, seguime, apoyame que este video ya comienza. En 1979, El Salvador era un país en conflicto. La debacle civil había estallado y el país estaba dividido entre el gobierno militar de derecha y las guerrillas izquierdistas. El enfrentamiento fue sangriento, destructivo. 75.000 personas perdieron su vida y millones de personas quedaron desplazadas. La economía del país se derrumbó y la pobreza se volvió rampante, con un conflicto que duró nada más y nada menos que 12 años. Cuando finalmente se dieron los acuerdos de paz, estos pusieron fin al conflicto y el país comenzó a reconstruirse. El nuevo gobierno se centró en la reconciliación nacional, la reconstrucción económica y la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la violencia seguía siendo un problema. Las pandillas callejeras se habían fortalecido durante el conflicto civil y el crimen se convirtió en una epidemia. Miles de salvadoreños huyeron de su país, muchos de ellos buscaron refugio en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. En ese lugar nacieron dos de las bandas más grandes de las llamadas maras, la MS-13 y la Calle 18. Cuando estos ahora gángsters eran arrestados en los Estados Unidos, rápidamente los yanquis los deportaban de vuelta a El Salvador, donde claro que trajeron sus prácticas, incluso en un territorio mucho más fértil y rápidamente controlándolo todo. Las maras, o el crimen organizado, tenían a toda la población de rehén. Los vecinos de un barrio controlado por una mara no podían visitar a sus parientes viviendo en otro vecindario controlado por sus enemigos. Tener un determinado corte de cabello, usar zapatillas de esta o aquella marca, llegar a un sitio sin que te conozcan o negarte a pagar por cualquier motivo eran razones de más para que la mara tome tu vida. En efecto, habitar el país de El Salvador era una tarea peligrosa y de por sí privada de muchas libertades. De todas maneras, seguir las recetas neoliberales de los 90s le trajeron a este país alguna estabilidad económica durante esa década. Se privatizaron empresas estatales, se mantuvo una estrecha y conveniente relación con los Estados Unidos, que a esta altura era un país lleno de salvadoreños. Estos formaron una comunidad sólida que hoy es parte de los Estados Unidos y colabora económicamente con sus remesas que llegan cada mes a miles de familiares y amigos desde los Estados Unidos con amor a El Salvador. El Banco Central de El Salvador acumula una exagerada cantidad de dólares americanos, lo que facilita que en 2001 esta moneda, el dólar americano, se convierta en la moneda oficial de El Salvador. La relación con Estados Unidos se vuelve muy cercana, con empresas americanas instalándose y comerciando con El Salvador de forma fluida. Esto, sin embargo, no implica que la población no vea mejoras en su calidad de vida. Entre 2001 y 2010, el 47% de los salvadoreños son considerados pobres prácticamente sin ningún cambio en una década. La economía de El Salvador se basa predominantemente en los servicios. El Producto Bruto Interno, o PBI, en 2021 fue de 28.700 millones de dólares, de los cuales el 70% estaba en servicios, el 15% en manufactura, el 5% en construcción y otro 5% en la agricultura. Según el Banco Central de El Salvador, Estados Unidos sigue siendo el país principal socio comercial de esta nación y un mercado altamente receptivo para los productos estadounidenses y viceversa. Las exportaciones de mercancías de Estados Unidos en 2021 a El Salvador ascendieron a unos 4.100 millones de dólares americanos. De El Salvador, exportaciones a los Estados Unidos fueron 2,5 mil millones de dólares estadounidenses, bastante menos. Hay 193 subsidiarias
subsidiarias estadounidenses en El Salvador de 109 empresas matrices estadounidenses incluidas Laboratorios Abbott, AES Corp American, Aerolíneas, Ente Inc., Caterpillar, Citibank, Heinz, marcas Cisco, Delta, FedEx, General Electric y así como decenas de franquicias estadounidenses. El ascenso del dictador más cool del mundo. Así se puso él mismo una vez en Twitter. Nayib Bukele creció en San Salvador. Su padre era musulmán, empresario de ascendencia palestina y hombre de izquierda, partidario del ramo político del FMLN de la fuerza guerrilla. Nayib no posee un título universitario, pero no lo necesitó, pues rápidamente comenzó a trabajar en la empresa familiar, las agencias publicitarias Obermetcon, con el cargo de director presidente, obvio. Y siempre se había dedicado a trabajar en el sector privado. En 2011 se afilió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, para competir en las elecciones municipalidades del siguiente año en Nuevo Cuscatlán. Por supuesto que ganó las elecciones. En 2015 logró ganar la alcaldía de San Salvador en representación de también una coalición con el FMLN. En todos los casos mostró un estilo dinámico, modernista y con toques fuertes de populismo, que realmente caló profundo en El Salvador, quizás por lo efectivo del combo Bukele, como por su oratoria cautivante o por la simple oposición a la tradicional e inefectiva política de El Salvador. En la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, Bukele logró la presidencia obteniendo la mayoría absoluta sin la necesidad de una segunda vuelta. Y todo este éxito de Bukele no es invisible o inmedible, sino todo lo contrario. Bukele muy hábilmente utilizó activa y energéticamente sus redes sociales para atraer a sus seguidores, detractores y a todo mundo básicamente. Cuenta con 350.000 seguidores en YouTube, 7.3 millones de seguidores en TikTok, 5.8 millones en X o Twitter, 6 millones en Instagram y 6 millones más en Facebook. ¡Wow! ¿Quién no sigue a Nayib Bukele? Todo salvadoreño más, ¿cuánta gente? Bien podría dedicarse a ser influencer, y es que le sale bien, y así ha capitalizado su popularidad. Desde sus redes, Bukele promueve, explica y discute sus ideas y proyectos para El Salvador y la política regional y nacional también, con un poder de llegada enorme y ensordecedor para un país de 6 millones de personas como es El Salvador. Bukele prometió acabar con la violencia y la corrupción y llevar a El Salvador a una nueva era de prosperidad. A este punto, la violencia ejercida por las maras en la población civil de El Salvador era catastrófico. Cualquiera podría decir que un punto de no retorno, cosa que de alguna manera u otra hizo. Claro que tomó medidas drásticas para cumplir sus promesas. Declaró un estado de excepción y ordenó a la policía y al ejército que arrestaran a cualquier sospechoso de pandillerismo, lo cual quiere decir que si estás asociado de cualquier forma a una mara, vas a ser arrestado y encarcelado, sin garantías, ni juicios, ni pruebas. Y es que acá la cultura de las maras, con sus tatuajes y su particular forma de vestir y comportarse, se volvió la única prueba necesaria para caer en la cárcel. De esta manera se arrestó a más de 65.000 personas en un país de 6 millones de habitantes. El 1% de la población terminó en prisión de un mes para el otro. El cambio en la libertad para circular, para comerciar, para moverse de una ciudad a otra en El Salvador fue brutal. Pasó sumamente rápido, en cuestión de semanas. Una vez en prisión, los reclusos estarán bajo un sistema marcial, que quiere decir que hacen solo lo que se les ordena. Llevan una vida totalmente planificada y repetitiva, con constantes revisiones de seguridad y muy poco contacto con el exterior o incluso entre los mismos reclusos. Podrían incluso estar alojados en una moderna megacárcel. Comparemos esto con lo que pasa en las prisiones de Venezuela, Ecuador, Argentina, donde los criminales dirigen sus males desde dentro de las prisiones. Las medidas de Bukele fueron efectivas. La tasa de homicidios en El Salvador se redujo drásticamente, aunque muchas ONG y defensores de los derechos humanos reclamaron autoritarismo. En 2001, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Aunque no es de uso extendido entre los salvadoreños y la famosa Bitcoin City no ha crecido demasiado, el gobierno ha estado acumulando Bitcoins a razón de 1 por día ya por 3 años consecutivos y tiene tantos más de otras compras, cuyo valor no ha parado de subir y está dando actualmente valor agregado a la reserva de El Salvador, fortaleciéndolas con cada suba del Bitcoin. Hace algunos años el valor del Bitcoin se desmoronó y Bukele quedó como un tonto por haber adquirido esta moneda en tal cantidad. Pero persiste en su estrategia, incluso comprando más Bitcoins. Cada vez que baja el precio, vuelve a comprar. Bukele quiere atraer a El Salvador a esos nuevos millonarios de las criptomonedas como Changpeng Zhao y Brian Armstrong, entre tantos otros tenedores millonarios de Bitcoin. Ahora Bukele busca extender su apuesta 4 años más de mandato y 4 años más de esperar a que el plan Bitcoin dé resultados. Que la moneda suba de precio exageradamente, ofrecer a los millonarios de esta moneda
llegar a su país, quedarse. Les ofrece hasta un pasaporte salvadoreño a aquellos que traigan grandes sumas. Cada habitante de El Salvador tiene una billetera virtual llamada Chivo que puede intercambiar criptomonedas, dándoles así la bienvenida con los brazos abiertos de par en par a estos no pocos millonarios que sí existen, combinado con la aparición de nuevos socios comerciales como China, continuando con los socios de siempre como Estados Unidos. Bukele podría hacer despegar la economía de El Salvador al infinito. Recibió financiamiento y es solo cuestión de mostrar capacidad y voluntad de pago para que pueda recibir más y seguir invirtiéndolo en mejoras para la sociedad salvadoreña. También Bukele ha tomado préstamos internacionales y recibido inversiones internacionales del clásico socio de toda la vida de Estados Unidos, pero también del gran jugador asiático China, que ha dado 3 donaciones a El Salvador: una especie de parque de diversiones en la playa, un estadio que no se ha construido aún y una biblioteca. También construirá un muelle turístico en el Puerto de la Libertad, una planta potabilizadora en el lago Lopango y el estadio más moderno del mundo, según palabras del mismísimo Bukele. Este año hay elecciones en El Salvador y Nayib vuelve a postularse con altas chances de ganar una vez más, como es su costumbre. Eso parece indicar todo. El futuro de El Salvador dependerá de una serie de factores, incluyendo la estabilidad política, el crecimiento económico y la lucha contra la delincuencia. Si Bukele puede mantener su popularidad y gobernar de manera responsable, El Salvador podría tener un futuro brillante, pero si Bukele se convierte en un dictador, El Salvador podría volver a caer en la violencia y la inestabilidad. Dejadnos saber lo que pensás de esta situación, para dónde crees que va a continuar, si El Salvador va a seguir el camino de la luz, el camino de la mejora, o El Salvador va a caer en una dictadura que se va a volver todo un problema y nuevamente en la violencia. Eso lo estaremos viendo en los comentarios. Ponenos lo que sabes, lo que pensás, y de paso también le damos las gracias a todos los mecenas que están aquí presentes. Gracias a ellos mes a mes que nos ayudan, los miembros, los suscriptores de YouTube, de Facebook. Muchas gracias por ayudarnos a traer estos videos. Un abrazo a todos ustedes. Chao.